Dice que la división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por el estudioso judío llamado Masoreta entre los siglos 9 y 10. Primero fue dividido el Antiguo Testamento en versículos. La Biblia fue dividida después en capítulos en el siglo XIII, entre el año 1234 y 1242, por el teólogo Stephen Longton, que es un obispo de Inglaterra episcopal. Y después Roberto Etienne, un italiano que nació allí en el año 1551 en Génova, Italia, dividió el Nuevo Testamento en versículos. Y escuche este dato, y qué bueno que podemos tener en internet y buscar todos estos datos. La primera Biblia que incluyó totalmente la división en capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, publicada en 1560 en Suiza. Así que hasta el año 1560 no se tenía la Biblia ni en capítulos ni en versículos. Y vamos a ver cuándo fue que comenzó a surgir en otros idiomas, porque antiguamente la marca estaba en el hebreo y el arameo, y después el Nuevo Testamento en griego, y después las primeras traducciones se hicieron al latín, cosa que nosotros no entendimos. Así que la primera Biblia, totalmente dividida en capítulos y versículos, fue aquí en el año 1560 y se llamó la Biblia de Ginebra en Suiza. Ahora vamos a ver cómo nos llegó la Biblia. Porque qué triste es que nos pregunten, bueno, ¿y cuál es su libro de estudio? No, la Biblia. ¿Y usted conoce la Biblia? Bueno, tenemos que conocer la Biblia no solamente cómo nos llegó, sino qué contiene. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿De qué trata el Nuevo Testamento? ¿Cómo está dividida la Biblia? ¿Qué significa la Biblia para nosotros? ¿Cómo podemos encontrar en ella la salvación eterna? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Así que esto es muy importante. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y yo quiero leer. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros lo enseñamos, y si usted es creyente, yo sé que usted lo cree igual que yo. La Biblia comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, y termina en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 21. Esa es la Biblia completa. O sea, y toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay porciones de la Biblia que yo pueda quitar y decir esta no es inspirada. Toda la Biblia es inspirada por Dios, y eso está enseñado tanto en el Antiguo Testamento, fue enseñado por Dios a través de los profetas, como en el Nuevo Testamento fue revelada por Jesucristo, y después fue enseñada por los apóstoles, y después fue revelada a Juan por el ángel, y también Cristo le da el último mensaje allí en Apocalipsis a las 7 días. Ahora vamos a ver 10 aspectos importantes de cómo nos llegó la Biblia. Y hermano, van a tener un material que se llama ¿Es confiable la Biblia? O podemos confiar en la Biblia, y quizás no tenga todo esto que yo estoy diciendo allí en el material, pero este estudio lo vamos a poner en el internet. Si usted visita nuestra página de internet lo va a poder ver, y después, si usted quiere, no tiene internet, pues vamos a tratar de hacerlo en un DVD. Usted me lo pide, si usted lo quiere, y es completamente gratis. O sea, no lo vamos a cobrar los resultados, así que no se preocupe por tener que pagar nada. Vamos a ver los 10 aspectos. La Biblia fue inspirada por Dios. Bueno, ya leímos 2 de Timoteo, pero en 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca los hombres hablaron por voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. Así que el primer aspecto, la Biblia fue inspirada por Dios. O sea, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Dios es el autor. Ahora, que son muchos hombres, eso vamos a ver, pero el autor es Dios. Por eso es que la Biblia se considera un solo libro, aunque es una pequeña biblioteca. Tiene 66 libros, 39, vamos a verlo más adelante, el Antiguo, y 27 el Nuevo. Pero la Biblia fue inspirada por Dios. Lo segundo, la Biblia consta, ya lo viene ahí, de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años, desde aproximadamente el año 1500 a.C. hasta el año 7 después de Cristo, con el último libro que fue Apocalipsis, por más de 40 personas. Entre esas personas hubo reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús. Y déjenme decirles, existieron en diferentes épocas, de diferentes estratos sociales. Unos fueron reyes,
pero todos fueron instrumentos de Dios para escribir la Biblia. Así que fue un periodo aproximadamente de 1600 años por 40 hombres, que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y fue escrito aproximadamente entre el año 1500 al año 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos aproximadamente entre los años 45, o sea, unos 10 años después que ya Cristo había ascendido a los cielos, hasta el año 7 después de Cristo, que fue aproximadamente cuando se escribió el libro de Apocalipsis. La Biblia hebrea, y creo que esto lo tengo que allí, y quizás estamos recordando cosas que ya sabemos, pero que podemos saberlas y recordarlas. La Biblia hebrea tiene el mismo texto en el Antiguo Testamento que la Biblia nuestra en español, pero la divide de modo diferente. O sea, usted ahora le pide a un judío su Biblia, no le va a dar el Nuevo Testamento, porque además que tiene el Antiguo Testamento, pero tienen la misma cantidad de escritura, o sea, la misma cantidad de, vamos a decir, de capítulos y versículos, pero los libros son diferentes. Por ejemplo, los libros que nosotros tenemos como padres, ellos los tienen como libros. Por ejemplo, primero y segundo de Samuel es un solo libro para ellos, primero y segundo de Reyes es un solo libro para ellos, primero y segundo de Crónicas es un solo libro para ellos, pero tienen la misma cantidad. O sea, la Biblia hebrea contiene la misma revelación de Dios que nosotros en el Antiguo Testamento como lo leemos en español. Así que eso evidencia de que Dios ha preservado su palabra tal como Él quería que el hombre la conociera. O la tercera cosa, y estas 10 cosas que tenemos que tener presente, que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunos segmentos en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay ciertas partes en arameo, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora bien, ¿por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Bueno, déjenme decirles, el Nuevo Testamento se escribió y surgió, o sea, la iglesia surgió durante el Imperio Romano. El imperio que le había antecedido al Imperio Romano precisamente fue el Imperio griego, pero fue un imperio de gran desconocimiento de aquellos que se reunían en la Roma de Atenas a discernir los grandes filósofos. Y tal fue la influencia griega que el Imperio Romano adoptó el idioma griego, o sea, se hablaba griego. Ahora, ¿en qué tipo de griego se escribió el Nuevo Testamento? Porque había un griego que hablaba la jerarquía, o sea, los reyes, los nobles, y había un griego que lo hablaba el pueblo. Bueno, en ese griego del pueblo, del popular, como dice la gente, en ese griego se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quería que su palabra llegara hasta las personas más humildes. Ese lenguaje del griego más sencillo, por decirlo de alguna forma, lo entendía el que tenía más conocimiento, pero también lo entendía el que tenía menos conocimiento. Si hubiera sido al revés y hubiera sido escrito en un griego mucho más elevado, la gente sencilla no lo hubiera entendido. Igual pasa con el idioma castellano. Si usted habla con una persona que habla perfecto castellano, usted va a darse cuenta que hay muchas palabras que usted no va a entender, porque el castellano es muy rico y nosotros tenemos quizás un español más sencillo, menos complicado. Bueno, eso pasó y eso nos evidencia que la voluntad de Dios era que su palabra se diera a conocer a Dios. Lo otro es, la cuarta cosa que tenemos en estos primeros aspectos es que los libros de la Biblia fueron compilados y ordenados y reconocidos como autoridad sagrada, inspirados por concilios, rabinos y concilios de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosos Pablo. Quiero que usted tenga presente esto. La Biblia nuestra está con 66 libros, ahí se cerró el canon bíblico, o sea, empieza Génesis y terminó allí en Apocalipsis. Pero ese canon se hizo por gente que Dios usó, así como Dios usó a personas, que vamos a ver después, para escribir la Biblia, también usó personas para que cerraran el canon bíblico. Porque quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, 4 evangelios. ¿Saben cuántos evangelios hay que se han encontrado muchos? Más de 80 evangelios. ¿Por qué esos otros evangelios no están en la Biblia? Sencillamente porque no contienen lo que Dios quería que
los días nuestros encendidos con nuestro idioma, pero se hacía de una forma muy cuidadosa. Eran con los escribas, esos que se mencionan en la Biblia, se dedicaban precisamente a escribir la Biblia de una forma muy cuidadosa. Eran escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no tuviera error. O sea, contaban las palabras y las letras. Ellos sabían que esas copias no podían tener ningún error. Y fíjense, dice que la Biblia fue el primer libro publicado en imprenta con carácter noble, la imprenta de Gutenberg del año 1455, pero fue imprenta en latín. Ahora bien, a lo que quiero era, los escribas tenían tanto cuidado, que vamos a ver más adelante en el estudio, que cuando se equivocaban en un rollo, no enmendaban esa parte, enterraban el rollo y empezaban, aunque hubieran escrito muchísimo, porque ellos querían que no hubiera tachadura. Ese era el concepto que ellos tenían de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar seguros que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios y que está allí acorde con los originales, porque eso es lo que Dios quería, porque la salvación era no solamente para el tiempo de los profetas, la salvación no solamente era para el tiempo del comienzo de la iglesia en el primer y segundo siglo, sino que la salvación era para todos los hombres, para que Cristo viniera. Así que la Biblia fue el primer libro publicado en imprenta, allí de Gutenberg en el año 1455, pero fue allí en latín porque todavía no se había traducido a otro idioma. Existen la séptima cosa de estas 10 cosas que debemos saber. Existen numerosas evidencias de que la Biblia, con la cual contamos en el presente, es notablemente fiel a los escritos originales. Miren, a veces la gente, tristemente, los incrédulos, los gnósticos, los escépticos, pues dudan de la palabra de Dios. Bueno, yo tengo en mi oficina, la hay también en el Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento en griego y en español. El griego es el original, y el español es el idioma. Entonces, si yo quiero saber si mi Biblia está bien, ¿qué hago? Voy a esa. Y entonces verifico si está bien con el griego. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, los hombres que Dios usó para escribir la Biblia, los hombres que Dios usó para traducir la Biblia a otro idioma, fueron hombres temerosos de Dios. Por eso ahora la Biblia, vamos a ver más adelante a cuántos idiomas ya está, y nosotros la tenemos en español, aquí está en inglés, en francés, en muchos idiomas. Ahora, dice que de las miles de copias manuscritas de antes del 1500 después de Cristo, todavía existen más de 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. O sea, hay evidencia de que lo que tenemos escrito aquí no fue alterado. Estoy muy bien viejo. Lo que se tradujo con mucho cuidado. Acuérdense que las personas que Dios escogía eran personas que usaban a Dios como instrumento. Yo puedo coger esta pluma. Usted puede tener la mejor pluma. Usted le puede regalar una pluma de oro. Una pluma que valga, hay plumas que lo valen, que valga $5,000. Pero la pluma no escribe sola. La pluma es un instrumento. ¿Quién es el que mueve la pluma? Usted con su mano. Usted puede tener una pluma de oro y escribir muy feo. Usted puede tener una pluma de 25 centavos y escribir con una letra bella. Porque el valor no está en la pluma, sino en el que toma la pluma y escribe. Bueno, igual pasó con la Biblia. La Biblia, los que escribieron fueron el instrumento, pero ¿quién guiaba para que escribiera? Dios, a través de los escritos. Así que esto ocurrió para escribir y también para que se respetaran los originales y para que el canon bíblico se pudiera terminar conforme a lo que Dios quería. Ahora, otra de las cosas, otra de las 10 cosas que están hablando de otro, dice que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirma la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento que se realizaban a través de los años. O sea, los rollos del Mar Muerto que no hace tanto que se descubrieron, pues eso confía que las copias del Antiguo Testamento estaban fieles con el original. Ahora, aunque existen ciertas variaciones, dice la ortografía, ninguna variación afecta doctrinas bíblicas básicas. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente hay algunos errores en la ortografía de cómo se tradujo la palabra, pero no afecta a las doctrinas básicas, o sea, el mensaje del Señor. Dios ha sido muy cuidadoso. Miren, hay decenas y decenas y decenas de versiones bíblicas, pero hasta ahora hay algunas que han sido ya falsificadas, que han sido fraudulentas. Ha habido versiones hechas por personas humanas con el propósito de dañar la palabra de Dios. Yo voy a decir ahora esto, porque esto no está incluido ahí más adelante. Por ejemplo, la versión que usan los testigos de Jehová, que se llama la
está conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué? Porque ellos no creen en la inmortalidad de la alma. Entonces, han distorsionado la Biblia cuando los originales no decían. Así que las versiones todas son muy buenas. Hay versiones católicas magníficas porque son fieles a lo original. Está la Vulgata, la Columna, son magníficas. O sea, no, ustedes si es evangélico, digan, no, yo no leo una Biblia católica. No, hay Biblias católicas muy buenas que son fieles a lo original. Aunque la Biblia católica, vamos a ver más adelante que tiene los libros apócrifos, o sea, tiene 7 libros más, que eran libros históricos, pero que no fueron canonizados ni estuvieron dentro del canon que lo reconocieron los hebreos y después también la iglesia primitiva en el primero y el segundo. La última, o sea, la 9 de estas 10, a medida que la Biblia se fue llevando a otros países eruditos que deseaban que otros conocieran la palabra de Dios, la tradujeron al idioma común, vernáculo. Entonces, a veces uno oye, bueno, vernáculo era traducir la Biblia al idioma común, que eso no existía. Bueno, si retrocedemos un tiempo atrás, cuando nosotros visitamos, porque muchos de los que hoy tenemos la verdad a través del Evangelio y que somos, bueno, aunque nos dicen protestantes, nosotros no venimos de la protesta ni de Lutero ni de Calvino, nosotros venimos por la línea apostólica, nosotros somos evangélicos. Pero, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo asistía a la iglesia católica hace muchos años, yo me convertí a los 16, que el sacerdote daba la misa y leía la Biblia en latín. Costó un trabajo tremendo para que se pudiera traducir al idioma que le costó miles y miles y miles de vidas, porque durante la Inquisición mataban a la gente que querían traducirla al idioma común, porque decía que el idioma, por decirlo de una forma, santificado, que entonces en ese caso podría haber sido el hebreo, el arameo y el griego, no, era el latín, porque la Iglesia Católica dominó el mundo antiguo y dominó muchas regiones. Así que, pues, muchos deseaban que se conociera la Biblia en el idioma común. En la actualidad todavía hay casi 200.000 grupos que no cuentan con la Biblia en su propio idioma. Fíjense cómo tenemos trabajo. Todavía en la actualidad hay casi 2.000 grupos. Pero en esos grupos tienen hay lugares, por ejemplo, en la selva del Amazonas, hay lugares en Rusia, de tribus que viven aisladas, en Colombia, en otros países, donde tienen su propio dialecto. Todavía no tiene la Biblia en su idioma. Entonces, no pueden leerla. Tuvimos aquí unos misioneros que estaban trabajando, que todavía están trabajando allá en Venezuela, que pudieron traducir la Biblia al idioma de una de aquellas tribus, que era, creo que son los mayas. Y hubo que hacerle, inclusive, porque no tenían alfabeto. No, eso fue un loco tremendo, pero pasaron unos cuantos años para que lo pudieran hacer. Pero nosotros, hermanos, la tenemos en el idioma. Si usted habla español, la tiene en español. Si habla inglés, la tiene en inglés. Si habla francés. Y qué triste es que no reciben. No solamente la tenemos en nuestro idioma, que la entrenamos, sino que la tenemos dividida en capítulos, en versículos, con subtítulos. Y es más, por ejemplo, usted y yo, la mayoría tenemos los evangelios y todo lo que tenga que ver con Cristo en letra Roma. Usted me la tenemos, sabe que eso fue algo que dijo Cristo o algo que tenía que ver con el Mesías, porque digamos en el libro de Isaías, los profetas hablando del Mesías, todo lo que tiene que ver con el Mesías está escrito en letra Roma para señalar de qué tiene que ver con el Mesías. Hay una Biblia que se llama la Biblia Arcoíris, que la tiene dividida por los colores. Por ejemplo, un color tiene que ver con profecía, un color tiene que ver, digamos, con la venida del Mesías, otro tiene que ver con la salvación. Yo creo que todo lo que usted dice es que aún teniendo todas estas cosas, no se leía la Biblia. En el tiempo antiguo no había inclusive ni en el idioma conocido y no estaban divididas ni por capítulos ni por versículos. Lo otro, la otra cosa, el libro de las 10, dice que para el año 200 después del Cristo, la Biblia o porciones se había traducido a 7 idiomas. Escuche bien, en el año 200 después de Cristo, la Biblia se había traducido a 7 idiomas nada más. Después para el año 500 a 3 idiomas. Para el año 900 a 17 idiomas. Para el año 1400 a 28 idiomas. Esto eran porciones, no la Biblia completa. Para el año 1800 a 60 idiomas. Para el año 1900 a 500 idiomas. Para 1950 a 1000 idiomas. Y en la actualidad a unos 2350 idiomas. Existen también en braille, en la forma de 28 o sea, en la forma en que la puedan leer los que son ciegos, o sea, el niño. Pero fíjense que la bendición que la actualidad veremos allí que la Biblia está en 2350. No.
Antiguo Testamento, porque así estaban, inclusive cuando se encontraron los rollos de Manuel, tenían que ver con las escrituras del Antiguo Testamento. Esdras, que fue un sacerdote y escriba en el tiempo del Antiguo Testamento, él compiló y ordenó algunos de los libros de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento alrededor del año 450 según la tradición judía. Algunos creen que la mayor parte de los libros de la Biblia hebrea, que era el Antiguo Testamento, Esdras tuvo mucho que ver. Quizás no lo compiló todo, pero la mayor parte sí, quizás ayudó Nehemías, pero se hizo como un instrumento humano, porque si usted lee la historia de Esdras, se va a dar cuenta que Esdras fue un hombre usado por Dios, que no solamente hizo aquellas reformas, fue allí cuando el imperio persa, el siglo, fueron allí a reconstruir la ciudad y reconstruir a Jerusalén, y entonces a organizar el culto y todo eso. También para que en este caso los judíos tuvieran su Biblia completa y compilada. Porque acuérdense que ahora usted va a venir para la iglesia. Bueno, a ver, ya ahora no se coge la Biblia, digo literalmente porque no lo ven, literalmente muchos cogen su celular inteligente y entonces ahí está la Biblia, por supuesto. Pero yo siempre digo, todo el mundo sale de su casa con un teléfono inteligente, casi todo, pero no todos salen con una Biblia. Usted ven con la Biblia de la iglesia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y no es que sean unos muletos, sino un testimonio. La gente lo está viendo, y no es lo mismo que mi amado hermano leerla aquí así, aunque es la misma palabra que leerla, desde el punto de vista que yo me refiero del testimonio. Bueno, cuando usted viene, si usted trae su Biblia, cuando usted coge su Biblia, usted está trayendo 66 libros. Imagínense en el tiempo bíblico. Usted no podía hacer eso, no se podía llevar la Biblia completa. Usted se llevaba el rollo de Isaías, con el rollo tenía, no podía llevar más. Y si llevaba dos, con dos tenía, porque era mucho lo que abarcaba, porque acuérdense que eso eran rollos de metros y metros. O sea, tiene misión única. O sea, no había que tener todos esos rollos. Y acuérdense que la escritura hebrea es de aquí para acá, ¿no? Y había que tener todo cuidado. Pero ¿saben qué, hermano? Los profetas leían la palabra. Nuestro Señor Jesucristo leyó así la palabra. Los apóstoles leían así la Antiguo Testamento. Después, la iglesia primitiva lo tuvo siempre, porque después tuvimos también la palabra. Ahora, la Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento se tradujo aproximadamente de 250 o entre 250 a 100 antes de Cristo, pero los judíos en Alejandría, en Egipto. O sea, la traducción griega de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, y la palabra Septuaginta significa 70 y alude a la tradición que fue conocida por 70 o 72 hombres que Dios escogió, que tradujeron el Nuevo Testamento al griego. Porque, ¿qué pasaba? Que la gente que vivió en el primer siglo, hablando de la iglesia, la Biblia, el Antiguo Testamento estaba en arameo, en hebreo, pero los nuevos convertidos que no eran hebreos no conocían ese idioma. Entonces, pues esta gente tradujeron el Nuevo Testamento al idioma conocido de aquella época, que era el griego. Y al griego más sencillo, que entendía todo el mundo, el griego entendía todo. Así que fíjense todo lo que estos hombres de Dios hicieron para llegar al tiempo nuevo. Los libros están ordenados temáticamente históricos, poéticos y proféticos, y allí están en la Biblia. Usted lo puede decir allí, por ejemplo, cuando tú se vaya a estudiar la Biblia, haga con la división que tiene. Por ejemplo, los 5 primeros libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, tú se lo puedes aprender en los poéticos que están en los salmos, los proverbios, que se tengan, cantares. O sea, usted tiene que tratar los libros proféticos, están los profetas mayores, están los profetas menores, pero usted tiene que, por lo menos, si alguien le pregunta qué contiene la Biblia, usted tiene que tener una idea, porque lo que quiero enfatizar en este punto es que este es nuestro único libro. Miren, yo no sé si usted ha visto esto, los libros no son los judíos y los musulmanes. Usted ve, los judíos tratan de enseñar a sus hijos para que a los 12 años, por lo menos, se sepa lo que contiene la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, desde Génesis hasta el Deuteronomio. Entonces usted lo va leyendo así. Y saben que eso es algo que funciona
se habla de que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, o sea, de tantas cosas, de los cimientos, de que hizo el cimiento de la casa sobre la arena, lo hizo sobre la roca. Hermano, tenemos